¡Que me ven, maldita! ¡Cierra esos ojos! ¡Cierra esos ojos! ¡Ciérralos de una vez! ¡Cierra esos ojos! ¡No, Pilar! ¡No! ¡Cierra de una vez o te mato! ¡Pilar, Dios, qué! ¡Déjate! ¡Cierra! ¡Cierra estos ojos! ¡Ciérralos! 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 ¡No, Pilar! ¡Maldita! ¡No, Pilar! ¿Qué tal? Buen día, es un placer estar con todos ustedes como cada miércoles en nuestras reuniones semanales. Hoy está con nosotros la querida Perla Montaño, que es la directora del Centro de Oración del Sagrado Corazón de la Ciudad de México. Hola Perla, ¿qué tal? Bienvenida. Y hoy vamos a tener un tema que es un tema difícil, pero necesario, si es que queremos tener unas relaciones sanas. El tema de hoy es conviviendo con adictos. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Hola Gladys, buenas tardes, me da gusto estar contigo. Sí, como tienes toda la razón, es un tema difícil, doloroso, pero real. Y en esta época en que estamos viviendo, hemos visto y hay estudios donde se demuestra que el consumo y las adicciones han ido en aumento dentro de este confinamiento, con todas las consecuencias que con eso conlleva. Y por eso nos animamos hoy a platicar sobre este tema, porque cuántas personas y familias están sufriendo esa falta de comunicación, esa tristeza, esa desesperación al convivir con alguien que amamos y que tiene un problema familiar. Claro. De hecho, cuando hablamos de adicciones, adicciones nos evoca en sí a algo que no es positivo. En general es algo, todos tenemos la idea de que es algo negativo, ¿no? Habla de todo un sistema familiar, habla de todo un proceso genético, habla de afectaciones individuales, ¿no? Que en conjunto implican una pérdida, ¿no? Una pérdida de mi libertad interior, ¿no? De este estado, de mi estado mental, ¿no? Y de mi cuerpo, que puede tomar ciertas decisiones. Y cuando hablamos de adicciones, estas decisiones no son las adecuadas, digamos, y además, sobre todo, no solo me afecta a mí, sino le afecta a muchas de las personas que están a mi alrededor y puede afectar a generaciones, ¿no? Incluso hay estudios que habla de que hay 5 generaciones que se afectan si hay un problema de adicción y a 4 o 5 de las personas más cercanas de la familia, ¿no? Y vemos que es un problema difícil y como bien dijiste tú, Perla, doloroso, porque implica aceptar que hay algo en mí que es diferente, si es que yo sufro ese proceso de adicción, ¿no? Y hay un tipo de vacío, hay un tipo de falta de pertenencia, ¿no? De dolor, de miedo, que afecta mis relaciones familiares. Pero tú, ¿qué nos puedes decir de las adicciones, del concepto de adicciones? Yo quisiera comentar y compartir con las personas que nos están escuchando estas dos definiciones que se utilizan para definirla. Dice, la adicción es un estado compulsivo. Esto implica que tengo la necesidad de repetirlo una y otra vez. Obsesivo, que mi mente está ese pensamiento recurrente de querer
repetir ese episodio, esa experiencia y preocupación que esclaviza la voluntad y el deseo de la persona. O sea, que el individuo, como bien dijiste, Gladys, no es libre de tomar las decisiones o de actuar de una forma desde una decisión que tome el individuo, sino esa voluntad y ese deseo está sobre la mente y la vida de esa persona. Y otra definición que también me gusta mucho, que es de Pia Melody, dice que la adicción es cualquier proceso. Esta palabra de proceso tiene una connotación en que el adicto no es únicamente durante el evento en el cual consuma o tenga una conducta, podamos decir, de juego, sino que desde antes, desde que planea la ida a un jack o desde que planea comprar una botella, desde ahí inicia ese proceso adictivo y se usa para evitar o eliminar cualquier realidad que sea para nosotros intolerable o dolorosa. Y entonces vemos que la adicción es una enfermedad. Y las personas que conviven con una persona que tiene esta afectación tienen que considerar que está conviviendo con una persona enferma y que su adicción no es únicamente durante el evento, sino que es un proceso de antes, de planeación, durante y después. Por lo tanto, este proceso adictivo repercute mucho en el bienestar familiar y en el sistema en el cual se mueve la persona, trabajo, amigos, aunque se ve mayormente en las familias. Claro, de hecho, esto que mencionas de los conceptos y de estos dos conceptos y hay otros también que hablan de esta actitud de la persona que está afectada por esta adicción o esta dependencia a cualquier sustancia que lo hace adicta. Por eso tiene esa importancia en la familia, porque es como deja de ver lo que está alrededor y se concentra en algo, y eso puede ser hasta inexplicable para la familia. Incluso es muy importante esto que mencionas de que es una enfermedad, porque eso nos permitiría separar la actitud de la persona adicta de la enfermedad, porque finalmente pudiéramos decir que son hasta dos personas. Sin embargo, hay que estar consciente que, como bien dices, este proceso hace que desarrolle actividades y actitudes que no ayudan a las relaciones familiares. Incluso hace que las relaciones no sean sanas. Entonces, por eso es tan importante entrar en este tema, porque no es nada más una enfermedad que yo veo de lejos, porque me cambia mi sistema, me cambia mi manera de relacionarme, me cambia mi manera de percibirme a mí mismo, a mí misma en esta relación, si es que estoy involucrada o involucrado con alguien con esta dependencia química, ¿no? Y además también recordemos que los, hay estudios que indican que cualquier persona que conviva o haya convivido, igual ya murió la persona que tenía la adicción, pero genera actitudes complicadas, ¿no? Si yo conviví con alguien adicto, mis actitudes van a ser complicadas, no voy a ir como sencilla en la vida, o voy a tener actitudes neuróticas, ¿no? Entre otras cosas que desarrollo. Por eso para nosotros es tan importante este tema, porque la idea es voltearnos a ver qué podemos hacer, qué pasa, ¿no? ¿Por qué surgen las adicciones? Y tú lo mencionaste en los conceptos, ¿no? Atrás de una adicción hay mucho dolor, hay mucho miedo y hay otras actitudes que se desarrollan, ¿no? Como bien lo dices, como las culpas y la vergüenza, pero es esta incapacidad de yo poder decidir física, emocionalmente y espiritualmente algo que me va a ayudar o me va a ayudar
para relacionarme de mejor manera con los demás. Por eso es importante el tema para nosotros el día de hoy, destacar, ¿no? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me relaciono en estas condiciones que tú, como bien mencionas, ahora que estamos en casa? Antes se convivía de una manera diferente, igual con violencia, pero ahora es con violencia y en casa donde posiblemente sientes que ya no hay salida, ¿no? Entonces, por eso es importante ver qué pasa en estas relaciones, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que se ven más afectadas, ¿no? Entonces, también algo que queríamos destacar y reflexionar es que sí hay aspectos que en las familias adictas o en las familias donde hay algún adicto o adicta, se desarrollan como problemas financieros o relaciones de dinero no sanas, ¿no? Donde se manipula a través del dinero o se hace chantaje, y no solo entre los adultos, ¿no? Sino entre los niños y los jóvenes. Entonces se va desarrollando esa manera de relacionarse no sana con el dinero a través del dinero. También hay una manera de afectada que es en la comunicación, ¿no? Siempre hay como verdades a medias o críticas o sarcasmo o burla, o se genera una comunicación donde no se favorece la autenticidad de las personas, ¿no? Donde yo puedo ser yo libremente de explicar lo que me gusta y lo que siento. Ahí se genera como miedo, miedo de ser yo misma o yo mismo. Entonces, por eso hay que ver esto, ¿qué me está pasando a mí en esta circunstancia de vida, si es que estoy inmersa en una situación adictiva? Hay estudios que nos dicen que la adicción genera, tiene como consecuencia muchos rasgos del adicto, pero que se ven proyectados en las personas que conviven con él. Y en estos momentos tenemos que estar prestos a identificarlas para no caer en ellas y que esta situación se agrave más. Por ejemplo, una de las consecuencias es la culpa. El adicto siempre va a querer justificar su adicción culpando a los otros por tu carácter, por esto, por lo demás, porque no tengo trabajo, porque no voy a la escuela. Y las personas que conviven con él asumen esa culpa falsa y viven queriendo subsanar esa culpa, favoreciendo o permitiendo que la persona con adicción juegue el papel de víctima. Si alguien es el culpable, entonces la víctima es el adicto. Y no es así. El adicto per se tiene un problema y quiere embarrárselo a los otros. Y si yo convivo con una persona de este tipo, tengo que estar alerta a no engancharme en culpas falsas. Y eso implica un examen claro, bien plantada y decir, ¿esto realmente es mi culpa o no? Otra de las consecuencias es que el adicto va a querer generar enojo en el otro. ¿Para qué? Para que en la convivencia haya una pelea, un conflicto y tenga la respuesta adecuada para seguir en esa conducta adictiva. Entonces la familia también tiene que estar alerta para no caer en ese enojo que quiere el adicto que caiga el sistema y caer en pleito, en pelea, en conflicto. Otra circunstancia es el miedo. Si digo esto, si hago esto, voy a provocar que el otro consuma o que el otro asista o que el otro se vaya. Y eso es una farsa, porque el adicto va a consumir o va a seguir con su conducta adictiva independientemente de
lo que la otra persona haga. Pero imaginémonos esas familias con miedo, con culpa, con enojo. Entonces no es nada más el enfermo, sino es todo el sistema el que está como marionetas jugando el juego de la persona con una adicción. Y tenemos que estar muy alertas a no caer también en la vergüenza. Cuando la persona hace actos inadecuados, ella es la que está haciendo los actos inadecuados. Pero pareciera que la familia o los amigos o el jefe o los compañeros de trabajo asumen esa vergüenza que tendría que asumir la persona que hizo esos actos. Entonces, el sistema se carga también de vergüenza. Por eso vemos que ese medio quiere guardar el secreto, quiere encubrirlo. Si tienen deudas, habrá alguien que quiera cubrir las deudas. Si hay violencia, que nadie se entere que hay golpes o gritos o malas palabras. Si hay culpas, quiero ser la mejor persona para que no se me achaque que yo soy la responsable de algo de lo cual no soy responsable. Entonces, invitamos a través de esta charla a que nos demos cuenta y analicemos nuestros sentimientos para no favorecer estas conductas o esa ingesta de sustancias. Qué importante es esto que estás comentando, porque efectivamente, por eso hablábamos de que es todo un sistema de relaciones no sanas, ¿no? Porque estamos como absorbiendo lo que no nos toca, que es de otra persona. Y aquí es un punto de reflexión. Me gustaría mucho quedarnos ahí en el sentido de que, ¿qué pasa cuando yo quiero resolver una y otra vez una culpa que no puedo? Y así de sencillo, no puedo, no la puedo resolver porque no es mi culpa, no puedo contra eso y no puedo como la vergüenza de otra persona, como bien lo comentaste, ¿no? Es decir, yo siento vergüenza de lo que está haciendo otra persona. ¿Y qué pasa cuando yo tengo esa vergüenza? Pues no me lleva a buscar una y otra vez caminos que no van a llegar a un buen resultado ni a un buen fin. Es decir, la idea de la plática de hoy no es como pensar como, bueno, es terrible esta enfermedad, es un monstruo y no la podemos contraatacar o no hay una recuperación. No, sí hay una recuperación, pero lo que queremos es reflexionar en que a lo mejor lo que he estado haciendo ahorita es justo lo que no me ayuda, ¿no? Porque cuando yo quiero resolver lo de otra persona, que le toca a la otra persona, invariablemente no voy a llegar a un buen resultado. Entonces lo que estamos proponiendo es empezar a voltearnos a ver a nosotros, ¿no? ¿Cómo me siento yo, ¿no? ¿Cuántas cosas yo estoy haciendo por culpa, ¿no? Porque siento culpa y no siento realmente amor o respeto, no me siento realmente a gusto haciéndolo, sino estoy como reaccionando como si llegara yo a un partido de algo que ya había empezado y solo estoy bateando las bolas, pero no sé ni a dónde va ni qué juego es. Entonces, por eso es como tan importante esto que mencionas, porque eso es lo primero, como detenernos y ver cómo estoy contribuyendo yo en esto, cuánto de esto que no es mío lo estoy tomando. Y también como observarme en actitudes sencillas, ¿no? Si yo realmente no soy tan feliz todos los días, ya no mi sentido del humor es verdaderamente no agradable, ¿no? También hemos mencionado muchas veces aquí lo de los roles, el cambio de roles, que también es muy importante y sucede mucho en las familias, ¿no? En las familias que tienen problemas de adicción, porque entonces hay hijos que están defendiendo a la mamá o al papá cuando eso no les toca a ellos, y hay relaciones, ¿no? No adecuadas, ¿no? Que eso también es síndrome de hacer un estudio muy importante, porque ¿cómo me relaciono como la esposa, la pareja, la madre, la hija, o estoy jugando otros roles. Cualquier rol que no sea el que es el mío y lo juego,
eso genera una modificación en el sistema y hace que las relaciones de ninguna manera sean sanas, pero de ninguna manera, aunque aparentemente creo que yo hago alianzas y protejo, ese tipo de alianzas, ¿no? Tampoco son sanas. Y la idea también no es irnos en contra del adicto o la adicta, la idea es reconocer que es una enfermedad sistemática. Y si yo cambio algo en ese sistema, ¿no? Puedo favorecer o no que se siga generando la enfermedad una y otra vez. Y algo que mencionaste al principio, si es una enfermedad progresiva, ¿no? Y también va a sonar a comercial, es mortal, ¿no? Pero generalmente cuando no se puede resolver, cuando se sigue una y otra vez y se permite que esto aumente, hay tres opciones, ¿no? La muerte, la cárcel o la locura, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que prestar atención en qué hago yo, ¿no? Que, ¿cómo estoy yo relacionándome? ¿Cómo estoy yo permitiendo que esta persona me afecte, ¿no? Y me haga perder como mi sentido de vida, mis objetivos, mis relaciones con la gente con la que estoy, mis hijos, mi madre, mi hermana, ¿no? ¿Cómo estoy yo perdiendo todo eso para poner toda mi energía en resolver algo que no voy a poder? Porque es una enfermedad de varios aspectos, que cubre muchos aspectos más, no nada más la parte física, no nada más la parte emocional. Entonces también está la parte espiritual, que de esto nos gustaría que nos platicaras un poquito más. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Gladys. Fíjate que en los grupos de autoayuda utilizan la palabra ingobernable, en el que tanto la persona con un problema de adicción como el medio en el que se desenvuelve, trabajo, familia, amigos, se vuelve una locura, ingobernable. O sea, no tengo la capacidad de poner orden hacia afuera, pero sí me invita a poner orden hacia adentro, entendiendo que es una enfermedad, como bien dijiste, mortal, y que abarca varias esferas, es más, todas las esferas del ser humano. Quizá cuando yo tengo gripa, pues tengo mocos, ¿no? Tengo tos, me duele la garganta, y es una afectación física. Quizá cuando yo tengo una enfermedad emocional, pueda tener una depresión, una tristeza, un vacío, pero con tratamientos puedo subsanarlo o terapia psicológica. Cuando tengo una enfermedad espiritual de desesperanza, de desolación, de una tristeza profunda, como decías tú, de perder mi sentido de vida, de que mi carácter, mi personalidad, mi yo esté modificado, porque la parte espiritual son mis pensamientos, son mis creencias, es mi sentido de vida, es mis decisiones. Y esta enfermedad, las adicciones, abarcan estas tres esferas, tanto del adicto como del sistema. Entonces, aguas, ¿no? Abramos nuestro panorama. Sí, el enfermo es el adicto, pero eso, ¿cómo me está a mí enfermando? ¿O cómo está enfermando a nuestra familia o nuestro medio de trabajo o nuestro vecindario? Cuando hemos visto que hay calles en algunos lugares en el que se juntan una cierta cantidad de chicos y están consumiendo, y que los vecinos ya no pueden salir por miedo a ser agredidos. Ahí vemos cómo la enfermedad no es únicamente de la persona, sino que es como más bien como ondas que permean a todo a su alrededor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en mejor situación para poder manejar adecuadamente esas ondas que salen de una persona con una adicción.
Qué importante esto que comentas, Perla. Vamos a continuar con esto, por supuesto. Queremos invitarlos a que nos escriban en el WhatsApp, ¿no? Sus preguntas, sus inquietudes, incluso si hay algunos temas en especial que a ustedes les gustaría que aquí conversáramos en combinación con ustedes, pues son bienvenidos. A nosotros nos gusta mucho saber qué está pasando con ustedes, qué pasa con esto que estamos proponiendo para reflexionar. Y también, por supuesto, si no se han inscrito a nuestro canal, les pedimos que se inscriban. Y si hay alguien más que esté interesado, por favor, les invitamos a que compartan nuestros enlaces y nuestras reuniones, que a nosotros nos llena de mucho placer y gusto poder hablar de estos temas cada semana, los miércoles, entonces los invitamos, ¿no? Pero retomemos esto que tú decías tan adecuadamente, Perla, de que es invitarnos a ver, ¿no? Invitarnos a ver eh, qué me pasa y cómo estoy permitiendo yo. Y ahí sí es un poco empezar a tomar la responsabilidad de mí, porque parte de esta problemática es que genera actitudes irresponsables, en el sentido de que si yo soy víctima, por ejemplo, que tú mencionaste anteriormente, que el adicto puede jugar a la víctima, pero la persona que se relaciona con el adicto también. Entonces es como un juego aprendido y jugamos a que soy víctima y a veces yo soy el verdugo, ¿no? Y así sucesivamente, y ese es el juego, ¿no? También, y me detengo ahí un poco, cuando yo soy víctima, la víctima no hace nada, ¿no? La víctima no actúa, la víctima es como alguien haga algo por mí, ¿no? En este caso, algo bueno y me rescate, o en el caso del adicto es esta persona está haciendo algo malo para mí y me lastima. Pero eso es como un estado de confort. Ojo ahí con nuestros estados de confort, y ahí es para toda la familia, porque podemos tratar de justificar no hacer cosas poniéndonos de víctimas, o tratar de justificar no actuar tratando de hacer las cosas muy bien, pero entonces no las hago, o tratando de tomarme tiempos muy largos en algo que no debería de tomar tantos tiempos. Entonces, ahí es un poco observarme cómo estoy actuando, o actúo como lento y no me muevo, o demasiado rápido y me meto en demasiadas cosas, ¿no? Entonces, por eso es como empezar a ver si yo ya estoy en una situación laboral, ver qué pasa en mis trabajos, ¿no? Si siempre estoy acabando, haciendo el trabajo de todos los demás, eso es un problema que se genera mucho en estas familias disfuncionales, que llamamos disfuncionales, porque de alguna manera no hay una correspondencia, digamos, normal a ciertas actitudes, ¿no? Si lo normal es no hacer un escándalo de algo que no es tan gravoso, pero en una familia donde hay problemas, lo sencillo se hace grave y lo grave pareciera que no es grave, ¿no? Entonces podemos estar viendo que hay un incidente muy violento y puede estar como, no pasa nada, no es tan grave, ¿no? Y en algo que es muy sencillo, ¿no? Que llegó tarde o se cayó o algo así, hago una cosa tremenda. Entonces, observar eso, observar qué tan equilibrado me estoy relacionando, ¿no? Y aquí es mucho voltear a ver a los hijos, porque, y lo hemos visto muchas veces, a los que menos se les pone atención a veces son a los niños. Y ese es un tema muy importante, porque hay muchos estudios donde explican que un padre adicto generalmente proviene de una familia o de otro padre adicto. Un padre violento o una madre violenta, ¿no? También tuvo violencia antes. Entonces, por eso es esta parte de voltear a ver qué me pasa, cómo me relaciono, trato con dignidad a todos, y todos es todos, incluyendo al adicto o a la adicta, ¿no? Porque esta parte de la dignidad es algo que no se puede poner en juego, y yo no la voy a poner en juego, nada más porque yo decido, los adictos o las adictas no, o los niños no tampoco, o las mujeres no. Es decir, no hay eso. Hay valores, como bien mencionas tú, Perla, que no son cuestionables. Y eso es parte de reconocer, ¿no? De reconocer si tengo que trabajar en ello, ¿no? Si yo subestimo a las personas por las edades, por el género, por la adicción, por la enfermedad, ¿no? Y desde ahí es donde yo tengo que empezar a
retomar y darles dignidad a todos, incluyéndome a mí, porque también en estas juego de violencia se pierden esos detalles que no son detalles, que son tan importantes, ¿no? Recuperar mi dignidad y recuperarle la dignidad a quienes yo se las estoy quitando por razones de la propia enfermedad, ¿no? Me gusta este tema que estás tocando y yo creo que es muy importante, Gladys, que a veces dejamos de ver a los más vulnerables, que pueden ser los jóvenes, los adolescentes o los niños de una familia. Porque ¿qué sucede? Ellos también le están pasando mal. Y si el no adicto también tiene ese trastorno del pensamiento, esos cambios de humor, esos episodios de ira, de violencia, de gritos, de no escuchar, de jugar el papel de víctima, entonces esas personas más vulnerables, ¿en quién pueden confiar? El adicto por su adicción y el otro porque no es adicto, pero da lo mismo. Están totalmente descuidados, están totalmente fuera de la capacidad de vivir en hogares más sanos. Entonces, preguntémonos, ¿estoy ayudando o estoy agravando el problema? Sí, existe el problema. Hay una persona que tiene problemas con su consumo de alguna sustancia o con sus conductas. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para que esos efectos disminuyan o se incrementen? Si grito como loca o si no atiendo mis obligaciones, si hablo y le quito la dignidad al otro, entonces, podríamos decir, quién está más mal? ¿No? Claro que no podemos equipararlo, pero tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo yo, porque soy responsable también, y ahora en sobriedad, de ese bienestar que yo puedo generar en el medio en el cual me desenvuelvo. Claro, claro. Y mira esto que dices que cierto es, porque si no podemos equiparar, porque ambas cosas son violentas, ¿no? No podemos decir esto es más violento que el otro, porque también hay estudios donde nos sorprendería reconocer que puede ser muy violento que yo no considere con respeto a mis hijos, como que la persona que viene afectada por la adicción les grite, ¿no? Entonces no hay manera de hacer esa comparación porque ambas cosas son agresiones violentas y sobre todo cuando son, como bien dices, jóvenes o niños, porque de alguna manera están en una situación vulnerable, dependen de nosotros, ¿no? Entonces, que yo grite habitualmente en lugar de hablar, que yo amenace, ¿no? Que esté irritada, ¿no? Que, que, que los haga sentir como estúpidos o malos, ¿no? O deficientes, ¿no? En cosas tan sencillas, ¿no? De repente, a mí me gusta mucho este ejemplo que alguna vez escuché que alguien llega y dice, me fue muy bien en el teatro o en la danza o en la escuela, ¿no? Y enseguida se le compara con otra persona. Eso es violento. O sea, pareciera que no, eso no es tan grave, porque a veces en mi mente creo que eso le ayuda a mi hijo para que se esfuerce más, pero no, en el fondo lo estoy maltratando, lo estoy humillando y no estoy reconociendo su esfuerzo. Entonces, a eso nos referimos con las cosas del día a día, en las cosas que sí puedo actuar desde ahorita, empezar a actuar, ¿no? Empezar a reconocer si convierto algo gravísimo cuando no es tan grave, ¿no? Si pierdo el control, si les pego, por ejemplo, en esas cosas. Eso es gravísimo. Si yo pego, entonces tratar desde hoy que eso no más, nunca más. Esas son violencias que sí puedo evitar. Si yo grito, salirme, dar una vuelta, ¿no? También ver la neurosis de los hijos es muchas veces
es la nuestra misma, ¿no? Esto es aprendido, recordemos que eso es aprendido. Entonces, si de repente yo me quejo porque tengo una hija o un hijo medio violento, en algún lugar lo aprendió o seguramente mi irritabilidad también se ha transferido. Entonces, por eso es como, ¿cómo los reprendo? ¿Cómo les trato su carácter, no? Si los insulto, si pierdo el control, ¿no? O saco conclusiones precipitadas, no, esto lo hiciste por esto, no, esas cosas, ¿no? Desde ahí podemos empezar a reconocer qué me pasa a mí. Yo siempre estoy futureando, ¿no? Y yéndome al futuro, y casi siempre es negativo, y entonces estoy juzgando lo que me está diciendo antes de que acabe de decírmelo, me adelanto a la charla antes de que termine. Esas cosas tan sencillas le dan mucho poder a nuestros hijos o a nuestras hijas con quien nos y a nuestra pareja también, ¿no? Es decir, si yo también lo estoy interrumpiendo y o subestimo lo que dice o no, eso es lo que hay que empezar a ver desde hoy, porque eso sí lo podemos cambiar desde hoy. No tenemos que tomar grandes terapias ni hacer grandes cambios. Sin embargo, si queremos, reconocer que es importante eso. También si me disculpo cuando me equivoco. Eso tan sencillito, a veces no es tan fácil verlo en las familias. Ahora también me la paso disculpando, entonces me paso equivoco. Es decir, quiere decir que no estoy haciendo ningún cambio, sino, ahora me disculpo y ya. Y no, el asunto es tratar de cambiar, ¿no? Demuestro afecto a la gente, a mis hijos, les demuestro que los quiero, a mi pareja, ¿no? Esos detalles, o siempre soy la que está arreglando todo, ¿no? Soy la perfectita o el perfectito y todos los demás no lo son. Entonces, eso es lo que hay que poner mucha atención, ¿no? ¿Qué me pasa a mí en el día a día? Porque eso es lo que va a hacer el cambio. Y también reconocer que eso es lo que pasa. O sea, si hay una adicción en casa, hay una adicción y así se dice con todas las palabras. Hay un problema de adicción en casa, ¿no? No hay que estar escondiendo eso porque lo que se esconde finalmente va a salir peor y además no se resuelve. Y además genera esto que tú comentas, ¿no? Me relaciono no de manera libre, me relaciono con miedo, o también lo que hago es me escondo, ¿no? No me relaciono, que básicamente es lo que sucede, por eso las relaciones no son sanas, no me sé relacionar de otra manera. Entonces, bueno, los estamos invitando a que nos sigan escribiendo en el WhatsApp, son bienvenidas sus comentarios. Y también tenemos un libro, ¿no, Perla? Un libro extraordinario. Y yo quiero recomendarles este libro que se llama Libre de Adicciones. Está escrito por María Esther Barneche Pous y Elia Barneche Pous, que son las cofundadoras del Centro de Oración del Sagrado Corazón y de la Sociedad de Nuestra Señora de Guadalupe. Es un libro que pueden ustedes adquirir mandando un mensaje a nuestro WhatsApp para que puedan ustedes adquirirlo. Nos ayuda a conocer, a saber más sobre las adicciones y qué papel juego yo en ellas, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra sugerencia. Y retomando esto que estás platicando, es importante también charlar con ustedes acerca de cómo mi escala de valores se ve modificado en estos ambientes adictos. Voy a poner un ejemplo. Los niños, alguien hace algo que incomoda y en ese momento puedo yo tener ataques de ira, de enojo, de violencia, de descalificación y se me olvida que lo más importante es la dignidad y el valor y el reconocimiento a ese niño. Y olvido que su autoestima está en mis manos y la puedo hacerla pedazos por una reacción porque estoy muy enojada por la conducta de la persona que tiene problemas con su manera de conducirse o con su ingesta de alguna sustancia. Pierdo el valor de reconocer que la honestidad y la verdad tiene un punto importante que nos sostiene. Entonces digo mentiras
para encubrirlo a la persona adicta y al mismo tiempo me quiero engañar y engañar a los demás. Entonces me muevo en la no verdad. ¿Qué pasa cuando no reconozco el valor de estar reunidos en familia y únicamente veo que esta persona no está? Se me olvida que el hogar lo puedo hacer yo y que tengo esa responsabilidad y que es un valor para mí el hogar, la estabilidad, la honestidad, la tranquilidad, el bienestar. ¿Y qué antepongo a esos valores? Mi ira, mi enojo, mi culpa, mi miedo, mi vergüenza, mi enojo, mi fastidio. Entonces, chequemos o checo yo qué valores puedo yo seguir manteniendo a pesar de ese ambiente adictivo en el quizá me esté marinando o moviendo. ¿Y qué otro Claro, valor no puede ser también el que tú comentabas, el valor intrínseco del ser humano, la dignidad? Nadie podemos quitarle la dignidad a nadie. Podemos descalificar sus conductas, podemos decir que no son positivas, pero la dignidad como tal no podemos quitársela a nadie. Y a veces en el enojo, en la culpa, en la vergüenza, en el papel de víctima, de querer culpar al otro, le quitamos todos esos derechos del ser humano que tiene. claro, y ahí comparto contigo esto de que podemos no estar de acuerdo, ¿no? Con ciertas actitudes, pero si no podemos arrollar a la otra persona, como bien comentas, porque, y eso es parte de lo que queremos destacar, que en las familias se pierde ese sentido, digamos, de común, ¿no? Como, ¿qué es lo más importante aquí? ¿La dignidad o educarlo a golpes? Y no es que yo realmente quiera pensar que lo educo así porque soy mala y estoy consciente, sino más bien hay un grado de inconsciencia en las familias que se va perdiendo, ¿no? Esta realidad, estos límites, se van perdiendo. Por eso decimos que es una enfermedad familiar sistémica y que es progresiva, porque llega un momento en que ya estoy tan confundida que no sé qué es lo más importante. No es que yo realmente quiera lastimar, sino más bien ya no sé qué es lo más importante. Ya no sé que puedo llorar. A veces ya no sé que me puedo quitar. O sea, algo tan sencillo, digamos, en un sistema de paz o de tranquilidad, donde algo que no me gusta me quito, en estas familias hasta lo que puede ser obvio se pierde que sea obvio, ¿no? Entonces, cuando hay violencia, el niño a veces se queda o se esconde, o la mamá o el papá, depende de quiénes son los violentos, ¿no? Y no recuerdan que se pueden quitar, no recuerdan que pueden pedir ayuda, no recuerdan estas otras cosas que son importantes, ¿no? Entonces, por eso es como empezar a tener conciencia de en dónde estoy, cómo está pasando esto, cómo estoy cuidándome y cuidando a la gente que quiero, ¿no? Y una manera de cuidar a la gente que quiero, incluyendo al adicto o a la adicta, también es quitarse, ¿no? Es quitarse para no generar más violencia, ¿no? Es buscar el momento oportuno para hablar del tema, que eso también se pierde. De repente, cuando la situación está en el peor momento, es cuando yo decido gritar y defender, y es el peor momento. A eso me refiero, como no es que esté haciendo todo mal, sino más bien a lo mejor lo que estoy haciendo no es en el mejor momento. Y eso hay que aprenderlo, ¿no? Hay que aprender que hay momentos para irse, salvarse, salvar la vida de nosotros, de la gente que queremos, ¿no? Incluyendo al que está afectado, porque obviamente pierden el control o ellas pierden el control. Entonces, esas son como las opciones que a veces perdemos de vista. Entonces, como bien dices,
Algo tan sencillo pareciera en este sistema ya tan deteriorado y con tanta violencia, ya deja de ser sencillo. Por eso decimos, aprendemos a ser complicados, porque en realidad debería de ser eso sencillo, pero no lo es. Aprendemos a buscar la cosa más rebuscada. Incluso hay que verlo en el trabajo, ¿no? De repente es como, quiero hacer 20,000 cosas en un minuto. Eso es ser complicado. Eso no es hacerme la cosa sencilla, ¿no? Hacerlo de todo el mundo, eso es ser complicado, ¿no? Eso no es hacerlo sencillo. Entonces, en esas cosas es en las que primeras que hay que empezar a reflexionar, ¿qué tan complicada me estoy haciendo la vida? ¿No? ¿Qué tan complicado es decir, esta no es mi culpa, entonces en esto no puedo hacer nada? Puedo desearle lo mejor, puedo desprenderme de esa situación, ¿no? Puedo no ofender a esa persona, pero nada más, ¿no? Lo demás sí me toca a mí, ¿no? Tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar la salud de los que dependen de mí en este caso, ¿no? Y eso sí me toca a mí, ¿no? Entonces, y no mezclar, de repente me toca a mí todas las partes financieras y se las dejo o las comparto con mis hijos o mis hijas. Entonces, a eso nos referimos, como empezarnos a observar, porque posiblemente en algunos de estas acciones o actitudes mías estoy confundido o estoy confundida. Y en lugar de hacerlo sencillo, lo hago complicado, ¿no? Claro, y a veces me lo complico, Gladys, porque cuántas veces hemos sabido dentro del centro de oración que personas, eh, por ejemplo, no duermen por estar esperando a alguien, como si esperar, no dormir, hiciera que el otro llegara antes o la otra llegara antes. Eso es absurdo, o sea, por estar despierta o preocupada, ¿va a cambiar algo? No, Cla- me enfermo y enfermo a los que están a mi alrededor, que no tienen nada que ver. Claro, claro. Otra cosa, a veces decía un sacerdote que cuando yo evito violencia, es un beneficio para mí, pero también es para el otro, porque no estoy permitiéndole que después se sienta muy, muy mal. Si yo no permito insultos, me protejo a mí, pero también estoy protegiendo al otro de conductas vergonzosas de las cuales después se va a lamentar. Entonces es en doble sentido. Si yo me cuido de lo que el otro ocasiona, estoy también protegiéndolo de que no caiga en conductas más dañinas para él mismo. Y entonces, esta acción no es que no me importa tanto que me cuido a mí y de esa manera cuido a los que están dependiendo de mí, los más pequeños o más vulnerables, y también al otro. Claro, qué importante eso que comentas, Perla, qué importante. Y bueno, vamos a dar paso a diversos ejemplos que en el cine nos ponen como parte de este tema de adicciones, ¿no? En el cine, en la música, vemos que el tema de adicciones ha tomado gran relevancia, ¿no? Y veremos cómo se refleja lo que vivimos como sociedad. Nosotros éramos diferentes. Nos gustaba estar tan intoxicados como nos fuera posible en las juntas de negocios para estimular el flujo libre de ideas. Para ello tomábamos barbitúricos como si fueran golosinas.
Dígame la neta, Mikoshi, que no siente nada de matar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo. Como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida no es el infierno. Y yo quiero hacer énfasis en la oración de los grupos de autoayuda que están basados en el programa de AA, de Alcohólicos Anónimos. Es una bella oración que nos ayuda a centrarnos y a guardar un poco de calma y orden en nuestros pensamientos. Y esa oración dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Esa frase, esas palabras ayudan a centrarme, en ubicarme en lo que hay cosas que no dependen de mí y que tengo que dejarlas pasar, como preocuparme de más, como hacer panchos, ¿no?, innecesarios porque no ayudan, vaciar botellas en el fregadero pensando que si no hay, va a dejar de consumir cuando esa persona va a salir de todas maneras a comprar más o a esconderla ahora en la bolsa de la chamarra o abajo del fregadero, en lo más recóndito de la repisa más escondida, o meterla en el depósito de agua del WC. Entonces, serenidad, paz, una paz interior, porque si no puedo hacer nada sobre eso, entonces tengo que vivir con más armonía en mí mismo. Y continúa la oración: valor para cambiar lo que sí puedo. Y valor es esa fuerza intrínseca, esa gracias y dones del Espíritu Santo para hacer los cambios prudentes, sanos, de amor, de beneficio propio y de los demás. Y concluye: y sabiduría, que es un don también espiritual, de discernimiento, de entendimiento, para reconocer qué me corresponde a mí y qué no me corresponde. Y no engañarme, porque normalmente en los ambientes adictivos viene esa confusión de qué me toca, qué no me toca, qué puedo, qué no puedo. Quiero jugar el papel de Superman, quiero jugar el papel de rescatador o de sumisión en el que no hago nada. Y esta oración invita a ese equilibrio. Qué bella oración, porque si la escuchamos atentamente, es una manera de regresarme a la realidad. Es una manera de reconocer que hay cosas que no se pueden, o que yo no puedo, por lo menos. Y eso es un gran alivio, sobre todo cuando creemos que todo lo podemos, ¿no? En nuestra imaginación creemos que todo lo podemos, todo, todo. Y esta oración regresa a esa parte como, a ver, vamos a centrarnos. No todo se puede o no todo tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces es muy bella reflexionar en ella y también da como el poderío de actuar. Hay cosas que sí, y por supuesto que a veces se tiene miedo atrás, pero podemos recorrer al valor para hacer ese cambio. O sea, estas cosas sí se pueden, con valor se puede hacer, ¿no? Entonces empieza como a darnos ese sentido de actuar
de una manera mucho más equilibrada y más ecuanimidad, que es mucho de lo que se pierde en las relaciones. Entonces, en relaciones familiares con problemas de adicción. Entonces, sí, qué bella oración. Y hablando de esa oración y de los grupos de autoayuda, pues hay grupos de autoayuda para todo, para comedores compulsivos, para adictos al sexo, para adictos o familiares de alcohólicos, o hay grupos para los propios alcohólicos, que es una de las organizaciones que ha tenido mucho éxito, ¿no? Trabajan un programa espiritual muy importante, como bien mencionaste, la parte espiritual es fundamental en este proceso de recuperación. Y sí, hay grupos para todos, entonces, para codependientes, codas, entonces es importante que busquemos ayuda cuando estemos pensando o reconozcamos que estamos en una situación de adicción, ¿no? Porque la recuperación sí se puede, pero no se puede solo, se necesita ayuda. Y hay gente con años trabajando esto que ha mostrado que se han recuperado, ¿no? Y es aprender a caminar de una manera diferente, porque así como se ha venido haciendo, no ha llevado al resultado esperado. Entonces, a eso los invitamos y pues vamos a entrar ya en la parte de final, en la parte de conclusiones, ¿no? Por supuesto que queremos invitarlos a que nos sigan escribiendo en el chat. Les invitamos a que puedan adquirir este libro que comentó Perla, ¿no? Escrito por Mari, Eli y Tesha, ¿no? Y Mari y Ela son fundadoras del centro de oración, y el libro es libre de adicciones. Entonces, y ahí habla de muchos temas, incluso, y es importante verlo, habla de que hay varios tipos de adicciones, entre ellas, si lo ampliamos, veríamos que muchos podemos caer en algunas de las adicciones, ¿no? ¿No? Los trabajadores compulsivos también, ¿no? Los adictos a las relaciones difíciles también. Entonces, habla de todo este panorama. Entonces, los invitamos a que adquieran el libro, los invitamos a que nos escriban en el WhatsApp, ¿no? Entonces, sí es una parte fundamental. Los invitamos a empezar a observarse en el día a día, ¿no? Y empezar a tomar acciones diferentes y a ver que hay muchas opciones. No nada más es una, no nada más me tengo que quedar a que me maltrate. No, hay otras, muchas otras. Y eso es lo importante, ¿no? Y también asumir mi papel en estas relaciones con responsabilidad, ¿no? Con amor hacia mi persona y hacia los otros, ¿no? Entonces, esa es la idea de estas conferencias. Por eso nos es muy gustoso para nosotros reunirnos cada miércoles con ustedes. Los invitamos al siguiente miércoles, que por supuesto va a haber otra conferencia a la misma hora, ¿no? Y bueno, no sé si quieras comentar algo más, Perla, es un placer haber estado contigo, este tema tan extraordinario, ¿no? Tan difícil, como bien comentas, y tan necesario ahora en las condiciones y en todas las condiciones, pero ahorita estar en casa viviendo esta pesadilla, pues hay manera de empezar a tener una luz, hay manera de empezar a dejar de tener estas pesadillas, ¿no? Qué placer, Perla, estar contigo en este tema. Igualmente, Gladys, muchas gracias. ¿Y yo con qué quiero cerrar? Pues repitiendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? Y diciendo que es un evento, es algo muy doloroso, pero que también Dios nos da esas gracias para poder hacer los cambios necesarios para que sea lo menos difícil para nosotros y para la familia o en el sistema en el que nos estamos desarrollando. Gracias, Gladys. Le damos también las gracias a nuestro productor, Alfredo Martínez, por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes cada miércoles. Gracias, Perla, gracias, Alfredo.